Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación al doctor Jesús, y pues es una oportunidad para plantear algunas reflexiones sobre este asunto de la economía social, la administración solidaria, etcétera. Entonces, yo voy a presentarles unas reflexiones sobre estos temas y voy a ser breve, a lo mejor para dar tiempo a sus preguntas y comentarios. Entonces, bueno, siempre inicio con esto, ¿verdad? Hay que dudar, pero esto lo traduje al chilango. Jesús, te voy a decir. Entonces, pues los invito a la reflexión, entonces. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, voy a hablar del sentido. A ver, aquí hay dos conceptos, ¿verdad? Sentido y la racionalidad. Conceptos que tienen que ver con el evento y que para poder llevarlos a la praxis directiva. Es decir, cuando digo praxis directiva me refiero a la administración de las organizaciones. Y voy a hablar justamente de estas, gran división, a lo mejor arbitraria, organizaciones sociales, privadas y públicas. Bien. Bueno, la pasamos, es que no... Eso va a ser difícil. No hay forma de poner otra, es que si no, otra máquina, otra forma. No lo puedes mover allá, ¿no? Tenemos algunos problemas con la computadora. Es que si no voy a tener que leer y es lo que quiero. ¿Por qué no lo pones? No, está aquí, es la configuración. No, igual se superó. Bueno. Sí, son problemas por la parte de la configuración de la computadora, cuando que no se puede ver en esta pantalla y allá sí. Entonces, si alguien trae alguna computadora, igual que nos las preste de forma inmediata o... Si quieres yo lo paso. Si quieres yo lo paso. Muchas gracias. Perdón, es que si no... Yo no creo que he hecho la otra media de ese rato. ¿Y si se puede? No, les había comentado que trajeran la otra computadora. ¿Es esa, no? Sí. Sí, aquí la computadora. Esta, oye, ¿me puedes firmar esta rápido? Es la precariedad que tenemos en el departamento. Esta. Es... Muchas gracias por la computadora. Ahora sí, parte más. Bien, perdón, pero sí creo que es importante, si no se iba a perder un poco la idea, o yo me iba a perder. Bueno, les decía que siempre intento plantear las cosas en mis pláticas de tal forma que se entienda que
la idea es discutir, reflexionar y discutir. Creo que en las universidades se ha perdido un poco este sentido de la crítica, de la discusión y del debate. Entonces, bueno, esa es la intención. Entonces les decía que yo traduje eso de Garcet con estas ideas, ¿verdad? No me crean y vamos a discutir. Bien. Y bueno, sabemos que en el país están ocurriendo cosas y pues aprovecho el espacio para comentar o poner esta caricatura de Helio Flores. Y sabemos que la situación pues está difícil en el país, estamos en una universidad y nos toca de cerca, ¿verdad? Este problema, estamos en la educación y demás. Bueno, les decía, voy a hablar entonces del sentido y de la racionalidad en las organizaciones. Voy a hacer una breve reflexión al respecto. Y esto porque el tema es justamente la economía social, la administración solidaria y de entrada yo planteo, bueno, en la mesa lo pongo para discutir hasta dónde o el alcance de este tipo de, pues no sé si llamarlo un modo de producción, economía social, el concepto de economía social. Ajá. Con el fin, bueno, pues que vayamos construyendo. Yo creo que es importante que en la universidad, en la UAM, se discuta este tema y se vaya construyendo conocimiento al respecto y sobre todo dar elementos para la transformación en la práctica. Bien, entonces yo parto del sentido, y cuando hablo del sentido me refiero a esa capacidad humana para encontrarle congruencia o buscarle congruencia a lo que hacemos. No el sentido de la vida, sino en general, la vida práctica, cómo le damos o no sentido a lo que hacemos. Esto tiene que ver con la forma en que nos comportamos ya en las organizaciones y que tiene que ver con lo que con el tema del coloquio, que es la racionalidad, ¿verdad? La racionalidad. Bien, entonces yo parto de este concepto de sentido. Este cuate dice, bueno, ¿qué es el sentido de la vida? Pues a lo mejor no hay sentido, hay que buscarle el sentido. Y a lo mejor es un sinsentido justamente, esa búsqueda. Una definición, una reflexión de un autor sobre qué es el sentido para el ser humano, para el animal Homo sapiens, ¿verdad? Y él nos dice que este es el único ser vivo que se interroga sobre su existencia. Ajá, porque tiene conciencia. Y en el reino animal es el único que puede ir más allá de sí mismo. Y que puede reconocerle sentido o no a su existencia. Y lo entiende como algo, es el sentido como algo que le implica el ser juzgado sobre sus actos, en términos de su conciencia, ¿verdad? Y que eso es lo que lo hace hombre, y que lo distingue y trasciende su animalidad, dice este autor. Ajá. Es Jean Grodin, el sentido de la vida. Bien. Otro autor, entonces, a partir de esto, tiene 3 acepciones de la palabra del sentido, como significado, como justificación y como orientación, como dirección. Y yo tomo esta acepción para lo que sigue. Ajá. Entonces es un sentido, una orientación para nuestros actos, para nuestra existencia individual. Dicho eso, entonces, ¿cómo estoy viendo? Bueno, a partir de algunas lecturas, ¿cómo estoy viendo a este animal humano, verdad? Como un ser aquí se desconfiguró un poquito, biosocial histórico. Es decir, el hombre es una producción, es producto de 3 aspectos. Producto biológico, un producto social, relaciones sociales, y un producto histórico. Y a partir de aquí, entonces, ubicando su construcción biológica,
ubico esto que muchos autores han conocido o que dicen o que hablamos del ser humano como un animal racional, un animal simbólico, un animal emocional, un animal ético, un animal político y un animal soñador, diseñador de futuros. Y a partir de ahí entonces planteo que todo acto humano está preñado de estas cosas. Por lo tanto, todo acto humano en las organizaciones y fuera de las organizaciones es un acto producto de la razón, de los significados, de los sentimientos, los valores, los intereses y los deseos. Y si es así, entonces decimos que todo acto humano es un acto racional, etc. Y si es así, pues entonces el ser humano, nosotros, no nacemos, nos hacemos, ¿verdad? Con nuestra experiencia de vida. Y por eso decimos que el hombre es un ser inacabado. Y entonces, al final, a la conclusión que yo llego es justamente este animal biosociohistórico, es un animal que responde a un mandato en términos de continuar con vida con sentido. Entonces voy a la racionalidad. Eso sería sentido, vamos a ver. De hecho, ya estoy hablando aquí de racional, ¿verdad? Vamos a la racionalidad. Bueno, hay una definición. Pero, ¿qué es la racionalidad en términos prácticos? Pues es una capacidad intelectual del hombre, producto de la evolución, como mencionábamos, no solo esa capacidad, ¿verdad? El hombre no solo es un animal racional, dijimos, también es un animal político, simbólico, ético, y que esta capacidad implica el uso de habilidades del pensamiento, como la lógica, la coherencia, y esta capacidad ha sido útil al hombre para analizar, jerarquizar, seleccionar opciones y para diseñar estrategias que impliquen su sobrevivencia como ser biológico y como ser cultural, es decir, con sentido. Esta capacidad se manifiesta en forma conjunta y simultánea con lo que ya dije, los valores, los significados, las emociones, los intereses particulares de cada uno de nosotros. Ahora, sentido y racionalidad en las organizaciones. Bien, va. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, en primer lugar, voy a poner la tríada que generalmente se usa para ubicar, distinguir los diferentes modelos económicos, sociológicos. El individuo, la sociedad y el Estado. Aquí dice Estado. Y vamos a ver cómo esta tríada, juega un papel conjuntamente en las organizaciones. Siempre dentro de un marco jurídico determinado, ¿verdad? Las organizaciones tienen lugar en un marco jurídico determinado que no podemos ignorar. Entonces tenemos a la organización y la primera distinción de las organizaciones es justamente la que tiene que ver con las relaciones de propiedad. Entonces estaríamos hablando de la famosa clasificación de organizaciones privadas, sociales y estatales, voy a poner. Esto da lugar a que el objetivo de cada uno de ellos, de este tipo de organizaciones, sea diferente. La razón de ser, ¿verdad? Las organizaciones privadas, comúnmente llamadas capitalistas, que ahorita vamos a ver, pues su objetivo central, su razón de ser es la máxima ganancia privada. Las estatales es un máximo beneficio social. Y las llamadas organizaciones sociales, entiendo yo, que juegan en esta esquizofrenia, buscando una máxima ganancia económica, pero también un máximo beneficio social.
Y viene este concepto de modo de producción. Aquí estamos hablando del capitalismo. Aquí podríamos hablar de una forma de experiencia que hemos tenido históricamente, que es el llamado socialismo, también habría que comillarlo, y comillo economía social. ¿Cuál es la racionalidad en cada una de ellas? Bueno, cuando hablamos de racionalidad, yo estoy entendiendo que es una racionalidad en función del objetivo. Es racional en la medida en que busca y alcanza el objetivo la organización, su objetivo, su razón de ser. Si es así, entonces, este tipo de organizaciones buscan una racionalidad económica individual, privada. La economía social busca una racionalidad también económica, social, colectiva, y las organizaciones estatales buscan una racionalidad institucional. ¿Qué pasa con la praxis directiva en este tipo de organizaciones? Bueno, la praxis directiva no es otra cosa más que la búsqueda estratégica de esos objetivos. Y si es así, entonces podríamos hablar de que en las organizaciones privadas la administración es eficientista por definición, y entre más racional individualmente, más irracional social y ambientalmente. ¿Qué pasa con la economía social, las organizaciones de la economía social? Se habla de una administración solidaria, aquí yo la ubicaría este concepto. Entre más racional colectivamente, más racional económicamente y ambientalmente. Teóricamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las organizaciones estatales? Entre más racional institucionalmente, más irracional individual y ambientalmente. El sentido. Bueno, decíamos que el sentido es el nivel de coincidencia entre los razonamientos que hacemos, significados que le damos a las cosas, los valores, etc. Y entonces el sentido en la administración eficientista es un antisentido, ¿verdad? Es decir, en una organización privada, muy difícilmente se puede encontrar sentido en la actividad práctica, en el trabajo que se hace. En la organización estatal estaríamos hablando de un sinsentido, y en la economía social, que es el tema de este coloquio, pues sería un sentido limitado. El reto. Bueno, también esto dependerá de la perspectiva donde está uno, ¿verdad? Uno como estudioso de estas cosas, pues estaríamos hablando aquí desde una perspectiva de emancipadora. Dado todo esto, en la empresa estatal estaríamos hablando de una búsqueda de autogobierno, y finalmente en la economía social el reto sería caminar hacia la autogestión. Y bueno, aquí ya nadie es neutral, ¿verdad? Yo tampoco. Estaría planteando como un objetivo la autogestión. Estoy terminando con una lámina. Y tiene que ver con el sentido, ¿verdad? Aquí, a cada quien según su búsqueda de sentido, de cada quien según el sentido de su vida. Y